precisamente más cultura y más arte. Bueno, buenos días. Estamos en el espacio del Sábado del Libro para conversar con la doctora Francisca López Ibeira, autora del libro que estamos presentando, Estados Unidos y Cuba, preguntas y respuestas desde la historia, publicado por Ediciones Cubanas. Un texto que analiza el tema de, por supuesto, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en un formato de larga duración, desde los inicios de estas relaciones hasta el periodo de Obama, y que lo hace viendo diferentes aristas: la política, la económica, la social, e incluso avanza y analiza las representaciones en el imaginario popular cubano de los diferentes momentos, o de algunos momentos, donde Estados Unidos ha tenido una presencia importante en la historia de Cuba. Por ejemplo, la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia o la segunda intervención. Y va más allá, o sea, también la representación en este imaginario cubano de los Estados Unidos como nación en diferentes momentos de la historia. Entonces, profe, la primera pregunta que quería hacer, o que quería iniciar, es el tema de Estados Unidos, por supuesto, y las relaciones con Cuba ha sido abordado por diferentes autores, o sea, a lo largo de la historia de Cuba en general. ¿Por qué el interés nuevamente en esta materia? Porque creo que es un tema de una gran actualidad, en primer lugar. Pero justamente el tener tanta actualidad puede llevar a que las personas, digamos, no especialistas, no conocedores de todo el proceso histórico, vean esto como un problema de hoy y no como un problema histórico o como una relación histórica que ha sido conflictiva desde los inicios, pero que tiene todo un devenir, tiene todo un acontecer a lo largo del tiempo, y creo que es importante, que es útil, que resulta provechoso para las personas que se acerquen a la historia de Cuba, que se acerquen a la historia, digamos, más reciente de Cuba, tener una información sobre todo ese devenir de esa historia conflictiva, a veces ambivalente, a veces con posiciones muy diversas, pero que ha acompañado todo lo que ha sido el decurso histórico de nuestro país. En efecto, o sea, básicamente no se puede hablar de la historia de Cuba sin hablar de Estados Unidos. Por supuesto. O sea, incluso después en el siglo XX, cuando la presencia norteamericana es mucho más evidente, sobre todo, bueno, con la intervención en la guerra, después durante la República, exactamente, la República Neocolonial y demás, y bueno, después de la Revolución. Pero es que también hay una historia de Cuba relacionada con Estados Unidos en el siglo XIX y hasta el siglo XVIII. Hay todo un precedente que va marcando lo que va a ser el devenir ya cuando entramos en la presencia, digamos, más directa de los Estados Unidos en el acontecer cubano. Y entonces creo que eso hay que conocerlo, porque es parte de por qué las relaciones se han movido en determinadas direcciones. Claro. Profe, ¿y por qué este formato específico del texto, o sea, preguntas y respuestas? Porque me parece que para el lector, digamos, para un lector general, le permite poder ir leyendo, quizás no siguiendo el hilo cronológico, sino ir viendo esta pregunta, este tema que me interesa, veo la pregunta y voy a la respuesta. Es decir, le permite moverse en la lectura, también a partir de los propios intereses que tenga, es decir, qué momento le interesa. Y esta misma lectura quizás lo puede llevar a ir a las preguntas anteriores. Claro. Bueno, y llegamos aquí, pero ¿por qué? Es decir, creo que le da una movilidad a la lectura que lo puede hacer más atractivo o lo puede hacer más fluido a la hora de que el lector se enfrente a un libro que aborda un devenir histórico, pero que no obligatoriamente tiene que ir de la primera página a la segunda o la tercera. Puede identificar o puede escoger cómo se va a mover en la lectura del libro. Además, la cuestión, pienso yo, del poder de la síntesis. Claro. O sea, en un tiempo donde, pues por supuesto, se lee mucho, pero no se lee tanto como en otros periodos, pues ir directamente a encontrar esa información sintética, reducida. Sobre todo estoy pensando en las nuevas generaciones, o sea, en la generación de Facebook y WhatsApp.
que no están acostumbrados a esos grandes libros, ¿no? Que por supuesto hay que estar continuamente yendo a ellos, pero en este sentido, pues, ir a la información o ir al análisis directo, ¿no? Eso Claro, también. eso inclusive, si tú, es decir, encuentras una pregunta y una respuesta que te puede satisfacer el conocimiento Claro. o la curiosidad que tengas, pero al mismo tiempo te puede despertar interés en ir a profundizar, digamos, en una bibliografía más específica sobre determinados temas. Es decir, puede ser un incentivo para tratar de profundizar más en muchos de los temas que aquí se abordan. Y además, hay uno de los grandes valores que además tiene el libro, que es el cuerpo referencial que usted coloca. O sea, en cada pregunta usted va poniendo referencias de dónde va sacando la información, Claro. que ayuda mucho al lector a ir a buscar esa información mayor. Claro, porque precisamente la bibliografía que se sitúa, se referencia, pues le da a su vez una referencia al lector para buscar ampliación de esa información. Es decir, yo creo que el libro sobre todo trata de dar información, pero también despertar el interés por profundizar, por ampliar más acerca de estos problemas. Claro. Profe, y referente a este tema, ¿a qué público usted cree que el texto va dirigido? ¿A un público general? ¿O quizás dentro de ese público en particular alguno más específico? Yo lo pienso en un público más general, es decir, un público no tanto de especialistas, aunque un especialista puede encontrar aquí información, puede encontrar aquí referencias también a fuentes, lo puede hacer, pero la forma en que está escrita es para llegar al público más amplio posible, porque también, digamos, los medios de información en Cuba, fuera de Cuba, dan determinadas imágenes. Entonces creo que para ese público general amplio, pues puede servir también de una fuente para informarse mejor acerca de esta historia, como conversábamos hace un rato, que no empezó en 1959, que empezó siglos atrás, y entonces puede encontrar aquí las raíces también de esa historia para ese público más general que puede entrar en esto por curiosidad, por informarse acerca de un tema que actualmente está un poco como que de moda, y entonces por eso lo pienso en un público general, aunque manteniendo por supuesto el rigor en cuanto a el tratamiento histórico del problema, la veracidad, en fin. Eso no quiere decir que uno baje el rigor, pero sí en un formato y en un lenguaje que pueda llegar al público más amplio. Sí, claro, eso es importante, sobre todo porque cuando se piensa en un texto que va de preguntas y respuestas, pues el público puede pensar o el lector puede pensar que se trata de algo sin mucho rigor, sin demasiada profundidad y para nada. O sea, cuando uno lee el texto y lee las respuestas que usted da a esas preguntas, se da cuenta que hay toda una investigación, toda una búsqueda de fuentes profunda, por supuesto, detrás de esa respuesta. O sea, que no es algo sencillo, sino que, por supuesto, con ese vocabulario que usted menciona, de esa forma para llegar a todos los públicos, pero que tiene todo el rigor investigativo de un trabajo historiográfico serio. Sí, sí. En este caso podemos ver el tema de las fuentes. Exacto. Porque yo, por supuesto, me valgo y referencio bibliografía en torno a aspectos, porque, digamos, un libro sobre historia de las relaciones de Estados Unidos con Cuba, que abarque todo este largo periodo, no es lo común, no es lo que existe, sino que es bibliografía que está destinada a aspectos, momentos de esa relación. Pero entonces pongo las referencias, están porque utilizo lo que ya se ha alcanzado en la historiografía. Eso no se puede desconocer. Claro. Los logros historiográficos en torno a estos problemas. Pero, por supuesto, hay que ir a las fuentes, digamos, primarias. Claro. En este sentido, sobre todo, utilicé la prensa, pero creo que es clave los documentos norteamericanos. Es decir, los discursos de los presidentes de los Estados Unidos, desde Jefferson
hasta Trump, Sí. donde están refiriéndose a Cuba, es decir, los discursos que tienen alguna alusión, la alguna relación referencia con Cuba, y los documentos de política exterior de Estados Unidos, Foreign Papers, que también aquellos que están referidos a Cuba. Eso, ¿por qué? Porque aquí tenemos la fuente primaria, es decir, cómo están proyectando la política hacia Cuba, que es un elemento clave, es decir, cómo los Estados Unidos están proyectando la política hacia Cuba, desde el presidente, desde los grupos de poder que están en cada una de las etapas al frente de aquel gobierno y que por supuesto representan intereses, claro, representan los intereses de poder también, de los grandes centros de poder. Entonces, cómo ellos lo están proyectando a partir de estas fuentes, que son las fuentes primarias, digamos, para poder llegar a proyectar esa relación o cómo Estados Unidos proyecta esa política hacia Cuba. De manera que aquí lo mismo está, por supuesto, el uso de la bibliografía que existe sobre el tema, de lo que se ha avanzado, de lo que se ha logrado sobre las relaciones y determinados momentos de estas relaciones. Está la prensa y está estas fuentes primarias, además de algunas cosas que tienen que ver, digamos, con poesía o con narrativa de la época, que también de alguna forma, aunque no sean concebidas como fuentes históricas clásicas, pero que también dan una época, dan también una mirada a momentos históricos específicos. Entonces las fuentes son muy diversas, pero reitero, sobre todo para abordar la proyección de la política de Estados Unidos hacia Cuba, las fuentes norteamericanas son fundamentales. Claro. No, eso era otra cosa que quería comentar, la cuestión esa de la fuente. Primero, la diversidad, porque además usted trabaja, o sea, hace preguntas que tienen que ver sobre todo con representaciones, con cómo se mueve en el imaginario del cubano la visión de Estados Unidos. Muchas veces esa perspectiva no nos las dan las fuentes clásicas, claro, o sea, la prensa o los documentos, eso nos los da pues la literatura, la poesía, o sea, es ver el sentir de un grupo humano, de una población, en este caso la cubana, respecto a un fenómeno que ocurre, como puede ser la intervención norteamericana, o en sentido general a un país. Claro. A un país. Y por supuesto, aunque es un libro tratado desde la perspectiva histórica cubana, pues ir a las fuentes norteamericanas, pues también, o sea, es importante esa compaginación de fuentes, tanto cubanas como norteamericanas, para poder llegar a un conocimiento histórico lo más total posible. Claro. Que el libro, pues, evidencia eso cuando... Sí, porque es que precisamente si yo lo que quiero es cómo Estados Unidos ha proyectado su política hacia Cuba. Por eso en el título está primero Estados Unidos. Sí, claro. Estados Unidos y Cuba. Es decir, porque es la política que Estados Unidos ha diseñado y ha proyectado hacia Cuba a lo largo de la historia. Entonces, por supuesto, Cuba no es un ente pasivo. Es también una población, es toda una comunidad que está recibiendo una política, pero que también tiene una reacción ante esa política. Por supuesto, diversa en función de los distintos grupos que componen la sociedad cubana. Claro. Y entonces, a partir de ahí, también las respuestas, lógicamente, no siempre son uniformes, hay diversidad. Pero la óptica es cómo Estados Unidos está proyectando la política hacia Cuba, cómo se proyectan hacia Cuba. Y entonces, pero Cuba no como receptor pasivo, claro, no, sino como un elemento activo también frente a esto. Entonces, para esto, por eso, los documentos norteamericanos son fundamentales, porque si lo queremos ver desde esa perspectiva, cómo Estados Unidos proyecta la política, los documentos norteamericanos son esenciales. Claro. Sí, además es que el cubano nunca fue un ente pasivo, siempre fue activo, siempre hubo una reacción, o sea, muchas veces ambivalente, que sí, usted en alguna de sus preguntas pues lo pone, o sea, ambivalente, entre digamos la aceptación y el rechazo, sí, pero, y eso realmente da un matiz muy interesante y sobre todo heterogéneo a esta percepción que se tenía de Estados Unidos y a esta percepción de la política norteamericana hacia con Cuba, incluso en momentos podemos decir, de mayor radicalidad, como los tiempos de la Revolución, por ejemplo. Claro.
Es decir, yo creo que también es importante eso, no ver las cosas unidireccionalmente en el sentido de, inclusive en los Estados Unidos. Claro. Porque, digamos, cuando la guerra de los 10 años, ¿no? Que hay toda una política, sobre todo de Ulysses Grant, pero que de alguna manera desde Cuba se percibe, el propio Céspedes llega a decir, bueno, ellos lo que quieren es que nos desangremos en esto para después apoderarse de nosotros. Pero sin embargo hubo figuras en Estados Unidos que actuaron como amigos de Cuba. Por supuesto, el caso como el que muere muy tempranamente y no puede seguir en el gobierno, pero que al morir está diciendo, tienen que ayudar a Cuba. Claro. Es decir, se proyectó como amigo de Cuba, o como los combatientes que hubo en el Maguizado. Claro que sí. Henry Riff, el inglesito, por ejemplo. Henry Riff, Thomas Thomas Jordan, Jordan, pero no fueron solo ellos, hubo como más de 80. Es decir, que tampoco, aunque hay una política de gobierno que va a ser bastante sostenida a lo largo del tiempo, pero también dentro de la sociedad norteamericana hay algunos elementos que no responden exactamente a esa política que se diseña del gobierno. Entonces también creo que estos matices son importantes. Claro, que están muy presentes en el texto, o sea, es una de las cosas que se pueden evidenciar a medida que uno va leyendo viendo las respuestas, ¿no? Bueno, profe, entonces fue un placer compartir con usted. Realmente le agradezco a título personal y en sentido general, pues un texto de este tipo, o sea, sobre todo reflejado por un público general con el lenguaje ameno que además usted sabe siempre implicarle a todo lo que escribe en este sentido. Y bueno, no me queda más que recomendarle pues a los lectores que busquen el libro, que lo lean, que van a encontrar muchísima información, además de manera amena, de manera sintética, pero con toda la profundidad y la seriedad que merece una investigación histórica de este tipo en el libro Estados Unidos y Cuba, preguntas y respuestas desde la historia. Significa precisamente más cultura y más arte.